personas, ¿cómo están? Les deseo un lindo domingo a todas las personas que nos están viendo en estos momentos a la Liga de las Sombras. Este ya el episodio 5 o 6 más o menos, si le contamos el piloto. Y quiero agradecerles muchísimo todo el apoyo que tuvimos en los videos anteriores. Pero ya nos cansamos un poquito de la política, ya... Si nos gusta que... Sí, o sea, la idea es que ya... O sea, si ya vamos a hablar... Si ya vamos a hablar de temas de terror, bueno, hablemos de temas de terror tal cual, ya con el suficiente con el terror actual, pero hablemos también de ese terror, ese terror más histórico, hablemos de ese que marcó época y como lo habían pedido, vamos a hablar del true crime histórico con un caso tenaz, el caso del niño del terror, Juan Fernando Hermosa. Pero antes, ¿cómo estás, mi querido Sol? Hola, ¿cómo están? Muy buen domingo, gracias por conectarse, gracias por estar aquí y quiero recordar nuevamente que este episodio es patrocinado gracias a Opticom. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video para que puedas ganarte un increíble premio gracias a nuestro patrocinador. Claro que sí. Los hombres estamos regalones, mi querido Tonka. ¿Qué tal, mi gente? Bueno, reitero lo que dijo el Alejito, muchísimas gracias por aguantarnos otro capítulo más. Ya estamos en el 5 que 6. No hay quinto malo, ¿no? No sé si es el quinto, el sexto. Hay que ver el piloto Camilo. que es. Pero bueno, la verdad, muchísimas gracias. Espero de verdad que les esté gustando lo que estamos haciendo. Y bueno, por fin entramos ya ahora sí en condumio a lo que te truje, que es esto del true crime, que es algo que realmente a mí me gusta bastante. Y siempre he estado viendo yo cositas de estas. Entonces le tengo mucha expectativa a esto. Mi querido Jorge. Amigos, darles las gracias. Me parece que ya llegamos a los 100 suscriptores o falta un poquito más. Casi. Entonces, a todas las personas, porque igual tener 6 capítulos y tener 100 suscriptores a mí me emociona bastantísimo, ¿no? Entonces, darles las gracias a ustedes que se han mantenido fieles a nosotros y ahora pues estamos renovados. El tema político parece que se ha mainado. Vamos a darle un giro interesante al podcast, tratando temas que desde el inicio se había planteado, que son todo lo que es el true crime, todo lo que es las historias, crónica negra, terror y cosas que pasaron, además que en nuestro país y también en la región, ¿no? Y para eso tenemos pues hoy un caso súper emblemático, un caso que marcó la historia del Ecuador y que de hecho abre un debate súper interesante y aunque no lo crean que conecta también con la actualidad, porque tenemos un caso que tiene que ver con un niño, tiene que ver con un tema de asesinatos seriales, pero la pregunta es, ¿son asesinatos seriales en verdad? ¿Hay más implicancias en esto? Y tiene que ver con Ricardo Arjona también. Ay, joder madre, ¿cómo? Que dice, eran las 10 de la noche. Un abrazo grandote, como buen taxista, pero yo por hincha del Quito. Un abrazo a todos los taxistas. Pero, ¿qué les parece? Y como aquí tenemos a un buen escritor y a un, bueno, más o menos cronista, vamos a ir contando, vamos a organizarnos un poco las ideas, vamos a irles contando lo que es el caso en sí, les vamos a dar como todos estos detalles y después vamos a hacer un análisis con pormenores, hacer un análisis para que no solo sea contarte lo que podrías ver en una googleada, sino que vamos a profundizar en este detalle y con una pregunta súper interesante, que es... La pregunta, claro que sí, gracias a la línea 1-800, uy, qué miedo es. Claro que sí, el psicópata o el comportamiento psicópata, ¿nace o se hace? Mi querido Tonka, ¿tú qué opinas, compañero? Bueno, yo siempre he sido muy creyente de que la mente humana es como una computadora, ¿no? Dejó la psicológica la aquí llegamos. Uno y una moto sale corriendo. Pero bueno, la mente humana es como una computadora, ¿no? Y que si es que fallan los datos al programarla, evidentemente vas a tener un fallo en el funcionamiento de la misma, ¿no? Claro. Y podemos verlo a diferentes escalas, digamos, como son los trastornos obsesivos compulsivos o los TOC, que todo el mundo tiene. Sí. Más grandes, más pequeños, más heavy y demás. Y claro, uno nunca se da cuenta que los tiene hasta que te dicen tienes, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de ya de una psicopatía, claro, vamos analizando también cómo se va formando la persona, las carencias emocionales, tal vez económicas, de educación, que son factores que van a influir en la persona, porque realmente hay traumas que pueden, no solo físicos, porque también hay casos de que hay traumas físicos que pueden denotar un comportamiento alterno, sino traumas o lesiones mentales, ¿no? Víctimas de abuso, ciertas impresiones que tuviste de muy pequeño y cosas así. Y también el normalizar ciertas conductas que no están dentro de la sociedad pueden dañarte esa programación.
Y cuando llegas a grande, pues ya llegaste falluco, ¿no? Y ahí tenemos que entender lo que es la triada del mal que lo planteó Robert Ressler para poder establecer un perfil de un asesino serial. Pero incluso planteándose esto de la triada del terror, esto de que el maltrato animal, el tema de la desensibilización humana y lo antisocial y el contexto social y el contexto social hace que detone este escenario. Vamos a ver si es que esta triada del mal se aplica en este caso, porque aquí tenemos un cronista experto en estos casos que nos va a contar. ¿Tú cómo le ves? ¿Cómo ves esta? ¿Qué tú votaste la pregunta, ahora respondes. A ver, yo tengo un muy buen amigo que es psicólogo y alguna vez nos comentaba, estábamos conversando de este mismo tema, ¿no? Así de que, ¿qué pasa ya con...? O sea, porque a veces se ve muy tarde ya los patrones, etcétera. Entonces dice que hay veces en las que ya se ven desde muy niño, ya desde muy pequeño y... O sea, sin ningún temor, él lo dijo, que a veces la mejor solución es... Uy, te me caíste de las gradas. Se cayó el guagua. Se ahogó accidentalmente. O sea... Y había como un bebé Thanos. Exacto. Tal cual. Porque, o sea, desde el hecho de que si ya pinta así de niño, que es controlable, digamos. Imagínate, cuando ya tengan, no sé, 15, 17 años... Y es más, algo más... Y se vuelve líder de un grupo político y... Sí. Y te llamas como las cosas que se ponen aquí para hacer el palpamán. Yo iba a decir y conquiste Europa, pero... También funciona. Entonces, bueno, pues ya con este preámbulo y con esta información, pues podemos comenzar ahora sí con lo que es la historia, mis queridos compañeros. Para eso les vamos a dejar con el duro de la narrativa, pues. Sí, solamente quiero aclarar que nosotros no tenemos nada en contra de ningún político, pero preferimos usar tirantes muchas veces. Ok. Ahora, bien. No se nota que les afectó la política, no, para nada. Mañana he puesto un cable de plancha. ¿Cómo se dice? Hay un nombre específico que tiene una soga que se ponían los antiguos a veces. No me cabulla o algo así, creo que era. Bueno. Bien, yo indudablemente concuerdo con todos ustedes. Pero creo que me gustó bastante la definición del Tonka cuando dice que ya nosotros nacemos, no nosotros, o sea, la especie humana en realidad tiene siempre un individuo que tiene una falla de fábrica. Lo que reforzaría otra teoría de que en principio somos computadoras mega, hiper, duper desarrolladas, ¿no? Que los ojos son nuestras cámaras, nuestro cerebro es el CPU, etcétera, ¿no? Ahora, sin embargo, quiero hacer un pequeño inciso para ya abordar el tema como tal, y es que el ser humano por naturaleza es violento. Pero esta violencia... Es instinto, ¿no? Eso es un instinto violento, ¿no? Pero esta violencia se maxifica cuando encuentra un detonador que lo hace, ¿no? No todos nacemos psicópatas, pero todos nacemos violentos. O sea, la cuestión es que cuando un bebé le coge y le da con el chinesco a otro bebé, esto está ejerciendo el uso natural de la violencia. Es un ejercicio de poder casi. De poder, por supuesto. Pues ahí todavía no lo matas. No. Pero es como las langostas que dice Peterson, ¿no? O sea, el uno trata de ejercer más poder el otro, y como es una ejerción de más poder es la fuerza. Claro. Es que al final es instinto, creo, y creo que se presenta. Además que ¿pero qué langostas? Las langostas de los saltamontes. Sí, pero que dicen, o sea, que se pegan para poder tener las mejores hembras. Pero bueno, un poquito yendo al... Chequen a Jordan Peterson, las 13 leyes del poder, que son súper interesantes. Pero nos remontamos al año 1991 y comienzan a haber una serie de asesinatos en Quito. La gente no sabía qué era lo que sucedía. Una serie de taxistas en el sector de Carapungo eran asesinados, pero esta historia se remonta más atrás. Juan Fernando Hermosa nace en el oriente, en Chuchufindi, pero él es huérfano. O sea, el apellido le da el padrastro y él se cría con una familia adoptiva. Nadie sabe en realidad el origen de él. Lo que se sabe es que se traslada a Babahoyo, y en Babahoyo es encontrado por su hermana mayor, quien fue a vivir con esta familia. La biológica. Sí. Los dos papás... ¿Y también la adoptaron a la hija? No la adoptaron, pero le recibieron en la casa. Un rato. Ellos no sabían que era la hermana. Eso. Entonces ellos le recibieron en la casa porque en aquel tiempo, si bien es cierto que ya existía corrupción en las instituciones, sobre todo en la policía, que creo que es de la que más vamos a hablar hoy,
la sociedad en general no estaba de alguna manera descorazonada. O sea, es que ahora venir una niña a vivir con nosotros, vaya hijita nomás, o sea, llamado la Dina Pengo. Pero en ese tiempo no los recogían nomás. De ahí el término es recogida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él sí es adoptado porque tiene el apellido de Rafael Hermosa, el padre, y también de Zoila, la madrastra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella les dice que es adoptado, le cuenta los orígenes a él. Son orígenes que lastimosamente él no cuenta, y eso es algo súper importante porque los orígenes de la familia de él no le cuenta ni a su mejor amigo, que después sería su compañero de fórmula, Luis Aníbal Quispe. Lo que sí le cuenta es que ocurrió un incesto con su hermana. Wow. Ese para mí fue el detonante que hizo que él de alguna manera maxifique la psicopatía que, concuerdo con el Ton, que ya tenía desde niño, ¿no? Entonces comenzó a ser un joven problemático que iba a la casa, acabó la escuela a los 12 años y luego... Y también se le conocen a Hermosa que también torturaba y maltrataba animales. Así es. Es que o sea, ya tenía todo el perfil. Así es. De hecho, todo mal, ¿no? se asemeja mucho a lo que es Adolf Hitler. Adolf Hitler, el papá de él es el tío de la mamá. Entonces él se dedicaba a la apicultura. O sea, la crianza de abejas, no hacen las mías. El papá. Entonces, ¿qué es lo que hacía Hitler? El papá que también era su tío abuelo. Exactamente. Pero no es del Hitler, ¿cómo es de Zambrano Pigao? Que para los que no Hitler conocen, aquí en el Ecuador se dio una noticia súper tenaz. Ganó Hitler una alcaldía. Don Hitler ganó una alcaldía en Manaví. Ya mismo gana Polonia. Tendrás cuidado, Alejito. No vayas para allá. No vayas. Y de ahí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Hitler quemaba estos panales, estas colmenas de abeja, les quemaba. El papá le metía sendas pisas, pero él no manifestó nunca jamás dolor. Porque una de las condiciones de la psicopatía es que ellos no les interesa o no pueden demostrar que les duele algo. Más bien ellos crean de su vida una especie de telón en la que muestran solamente las cosas que les van a servir para manipular a las personas, ¿no? Bueno, resulta que Hitler... De Alemania nos vamos a Babahoyo. Sí, pero hay una cosa más que me faltaba, porque él, a ver... La gente que ha sufrido maltrato familiar, la gente que ha sufrido abuso, tiene una tasa altísima de hacer eso con las personas que después son menores, ¿no? Claro. Porque Hitler tuvo una relación sexual durante muchos años con su sobrina, al igual que su padre con su madre. Él, para sentirse excitado, para sentirse, digamos, extasiado, tenía que defecarle y tenía que orinarle y pedirle lo mismo a su sobrina con él, ¿no? Entonces ella se terminó suicidando y de ahí es donde le conoce a Eva Braun, que solo el día de su muerte fue su mujer. Ahora, para volver acá... Volviendo a Babahoyo, en el Ecuador. En Manaví está el Hitler, sí. Qué susto. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en Babahoyo ellos comienzan a robar bicicletas. Y eso es importantísimo porque al momento de que roban las bicicletas lo hacen de una manera muy ingeniosa. Esta forma era decir, a ver mijo, se conseguían otro niño más chiquito y decían, a ver, ándate a la casa de allá y dile a esta chica que me dé la carta que me tenía que dar, pero deja aquí tu bicicleta. Entonces dejaban la bicicleta y hasta volver ya no había. Ahora, lo curioso es que cuando él se acaba la escuela, se traslada primero a Ambato, donde ya roban un carro que es un Hyundai, pero en ese carro se vuelca. Entonces, con el amigo, porque ahí de alguna manera comienza ya toda la historia de lo que después se convertirá en el Niño del Terror, él se roba una bicicleta. Y es por este delito que le meten a la correccional. Le conoce a Luis Aníbal Quispe. Pero ya acá en Quito. Sí, acá en Quito. ¿Y qué es lo que sucede? Que él... se roban una bicicleta y le cogen por la bicicleta. Y estamos hablando más o menos del año 90. Sí, en 1991. Entonces, ¿qué es? Porque en el 92 ya no, en el 91 aparecen los primeros cuerpos. Así en el 90. En 90 es que se da todo esto de que le cogen por primera vez. O sea, la primera metida preso. Claro, sí. Okay. Ahora, es gracioso porque el sistema penitenciario en el Ecuador, y esto es algo también curioso, destinaba apenas $1 por preso al mes. Oh. Ese era el presupuesto que tenía el Estado ecuatoriano asignado a las cárceles. Entonces, no podía de alguna manera abastecerse más, además que que las cárceles eran poquísimas. Claro. Entonces, a los chicos que les capturaban les tenían que, aunque hayan cometido, digamos, delitos atroces, tenían que mandarles al centro de corrección, ¿no? Para menores de edad. El Virgilio Guerrero. Ahora, ¿cuál es el Julio Ondara es de
También hay otro, el Julio Lara había otro. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que al momento de que le capturan por la bicicleta, conoce a Luis Aníbal Quispe, y para escapar de ahí, porque no se quedó mucho tiempo, lo que hicieron fue amenazarle al guardia del centro de corrección con unos baldes de caca. Y dato no menor, el Virgilio en ese tiempo solo tenía una persona para vigilar a toda la población carcelaria. Y por eso es que funciona este plan. Él fue algunas veces, estuvo allá. De hecho, la segunda vez él sale porque las paredes que están allá, el muro, es 1,50 m. No acabas de contar lo de la mierda. El guardia al momento de sentirse amenazado de que le va a caer, sabe que vayas. No fue con un arma, no fue con nada. O sea, fueron los dos con unos baldes repletos de caca. Y al momento de que les van a botar, él se tapa y dice, vaya. De hecho, con el Virgilio, pues después vamos a contar, tenemos una historia del Tonka y yo. Pero de ahí... Bien, al momento de que Juan Fernando Hermosa sale, conoce a más chicos, a más chicas, porque una de las cosas en las que yo siempre me voy a posicionar es que yo creo que a pesar de que él ya nació con esa psicopatía, los crímenes que cometía no era con el único fin de sentirse bien matando o robando. Él quería otro fin, que es comprarse ropa, salir con chicas, algo muy natural para la época, ¿no? ¿Y de dónde salía el capital? Ahora, esto es más interesante todavía porque al momento de que ya ellos... se dan cuenta que robando carros les va a ir mejor que robando bicicletas, es cuando le piden... Y un dato no menor, cómo comienzan a manejar carros y por lo del tema del Sanremo, de que ellos aprenden a manejar en un Sanremo y es que no es que tenían algo como en el Sanremo, no, sino que ellos, Quispe y Hermosa, le piden a un taxista que les enseñe a manejar un Sanremo. Entonces ellos, para que no les pase lo que pasó en el Hyundai, que se pegaron un volcazo. Por eso es que era lo del tema de los Sanremo. Así, la gente decía, es que eran en aquello, claro, es que la gente aquí en el Ecuador es súper cositera, ¿no? Qué buen carro que era el Sanremo, porque eran nuevos. O sea, yo no entro en un Sanremo, es una cosa chiquitita. No, incómodo. O sea, la realidad es que ellos aprendieron a manejar en un Sanremo y por eso era el modo. Y solo robaban Sanremo porque ellos lo aprendieron, claro, ellos lo que sabían. Y además que es manejar cualquier carro, ¿no? Y ahí comienzan a aparecer los primeros datos de prensa. Los primeros datos de prensa que se habla de un modus operandi, que eran niños que estaban, bueno, ese tiempo no sabían que eran niños, simplemente eran personas. Eran sombras, ¿no? Que iban tomando taxis, sobre todo en el sector de Calderón y en un punto también no menor, que era en lo que es hoy en día conocidos como el Arco del Triunfo de la parque de... aquí en el norte al lado del hotel, se me fue. Elegido. Tomaban en la parte del Ejido, tomaban los taxis y se dirigían a sectores como Calderón. De hecho, para ser específicos, que todavía existe, hay una discoteca donde él iba, que está ubicado en la avenida Alfredo Pérez Guerrero y la 10 de agosto en el Puente del Guam. Claro, pero sí, es verdad lo que dice la Alejo. O sea, después ellos tomaban el taxi en la avenida Patria, ¿no? Que era ese arco era la casa de Jacinto Gijón Camaño en la Circassiana. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacerle parecer que es el Arco del Triunfo además? Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que al momento de que ellos están manejando un Sanremo, les interceptan la policía y ellos dicen que son hijos de policías, de oficiales de la policía, y en un principio... Posados, ¿no? Y en ese tiempo la gente también... Pero que ya se la sabían, ¿no? Obvio, ya sabían cómo funcionaba la policía. Como que aplicaron el de ahorita, no sabes quién soy. Así sí, pero en ese tiempo que la sociedad no era tan mentirosa. Era el decir, soy TikToker de la época, ¿no? Soy influencer. Soy el Justin Bieber. Ya hay un Justin Bieber mexicano. Bueno. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estos policías se dan cuenta de que efectivamente no eran hijos de policía, pero contradictoriamente a lo que la razón nos induciría a pensar de que les llevan presos, les capturan y les enjuician por eso los jueces. Lo que pasa es que más bien les dicen, verán, hagamos algo simple. Ustedes saben sacar llantas, ¿en cuánto tiempo se demoran? Llantas, radios, motores, bujías, todo. Dicen, no nos demoramos nada. Y en lugar de meterles presos, lo que hacen los policías es contratarles. Les contratan para que ellos saquen las llantas y los motores o partes de los motores en los patios de la Policía Nacional.
Servir y proteger. De ahí es donde el Alejito había mencionado, los policías son quienes les dan esta pistola. Claro, es que después, es que eso, bueno, un problema técnico que se dio, pero es que lo que sucede aquí es que el arma de dotación, la arma 9 milímetros que después se conoce, que fue con la que ejecutaba Hermosa a los diferentes taxistas, era un arma de dotación de la policía. ¿Cuál es la 9 milímetros? La que tiene un gatillo. El arma 9 milímetros es de carga de 12 municiones. Es pistola, no revólver. Es automática, ¿no es cierto? No, y la que tiene el seguro. O sea, es la típica pistola negra que se ve que tiene el policía. No es la de la ruleta. No, esa es el revólver. La que les metes los bibis. Y que de hecho creo que con un revólver Hermosa no se hubiera podido manejar bien. Un revólver te culeteaba mucho, en cambio con una pistola hubiera ido mucho más asequible. Esa es la nota, ¿no? La pistola automática es muy ligera. Sí. Yeah. Obviamente sí, y patea. Una mano de un niño de 15 años. O sea, no vamos a decir, ay, no patea nada, es facilito, no es una pistola de agua. Pero no es un revólver, o sea que te... Un revólver literalmente. Entonces ahí se conoce el modus operandi, es decir, llevaban a sectores alejados de la ciudad a los señores taxistas y les ejecutaban sentándose varias personas y variaba. Unos se situaban en la parte de atrás, a veces Hermosa, o en la parte de adelante. Pero eso es discutible, porque en realidad lo que ellos hacían eran robarles a los taxistas y solamente les amenazaban. Hubo 5 muertos al inicio. Sí. Pero ¿qué es lo que Juan Fernando Hermosa declaró después? Es que él solo él les ejecutaba. Porque ellos no se dejaban robar. Entonces no era como que hoy voy a robar un taxi y le voy a matar al taxista para sentir la adrenalina de matar. Eso fue después. Ojo, en ese momento cuando ellos... En sus inicios no era así. En sus inicios no era así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la policía en este momento no tenía ni idea de quién estaban haciendo esto. Si no fue porque un taxista se logra salir vivo y él les dice... Y que de hecho le pegan un balazo en los testículos. Fue en la cadera que le afectó. Y le llega a los testículos. Fue increíble porque le pasa por aquí y pas por los huevos. Sí, al taxista le disparan. Claro, en la cadera le da. Le queda en la cadera y le pasa por los testículos. O sea, se salva de milagro. O sea, yo creí que el man salió corriendo, pero no. O sea, lo dieron por muerto. Es que el taxista dijo, a ver, ¿cuál pistola? Esta pistola. Esta bazooka, le tienes frío. Y en ese momento, como la policía estaba totalmente descentrada en lo que iba a pasar, lo que podía pasar, se arma una digamos que una sección especial que se llamaba el COI. O sea, es una organización especial de la policía. Sí, claro. El COI es darse cuenta, ¿no? Comité de Operaciones de Inteligencia. En esta época, digamos, más inocente, la policía estaba... No tenía nada. Es que de hecho la sociedad no era podrida, pues. Pero es raro porque ahí estaba el Patucho Rigoberto, el Cuentero de Muisney, el Monstruo de los Andes, el Camargo Barbosa. Yo creo que no es que no estaba la sociedad tan dañada, estaba dañada la sociedad, sino que todavía no habían las herramientas. No había respuesta. Y aquí aparece un personaje importante que es Fausto Terán. Fausto Terán es la persona clave porque él es el que... Estás viendo La Liga de las Sombras. Opticom Quito, armazones y gafas alemanas, servicio de óptica en la comodidad de tu hogar. Examen visual, terapias visuales, retinoscopía, oftalmoscopía, optometría pediátrica y geriátrica, contactología. Encuéntranos en redes sociales como Opticom UIO o escríbenos al 099-463-2116 o al 096-314-2262. Nosotros cuidamos tu visión. ¿Qué diablos pasó? Creo que se metió un fantasma. Ok. Hermanito, ¿quién apareció en escena? Fausto Terán. ¿Y qué hizo? No, se interrumpió el video. No sé si el Fausto o el otro, pero bueno.
No, Fausto Terán fue la persona a la que el gobierno de Rodrigo Borja le encomendó crear el Comité de Operaciones de Inteligencia, o sea, el COI. Terán tenía instrucción en el FBI, había hecho, o sea, no era una persona que venía de la policía, o sea, era policía ecuatoriana, pero su formación era extranjera. Y no era un así nomás. No era un así nomás. No era el que te decía, a ver, reinita, a ver, caballera. No era Ruliman, este era policía preparado. A ver, caballera. Dicen incluso, bueno, esto todavía no se confirmó, porque él trabajó en Cuántico, que es donde se desarrolló la tesis de lo que sería después Robert Ressler y lo que sería el perfil del asesino serial. Así es. De hecho, el miedo de este personaje, ¿no? Que todavía no se sabía quién era, de alguna manera fuerza al Estado ecuatoriano a crear un ente solamente para detectar quién es este asesino serial. Esto debido a que la sofisticación de los crímenes eran de una magnitud pocas veces vistas. Entonces, él crea el Comité de Operaciones de Inteligencia, que a la postre termina de alguna manera con la captura de Juan Fernando Hermosa. Lo interesante es que ellos no sabían, como menciono, que era un chico. Un Wambra. No sabían. Ocurre que una de las cosas que se decía a los taxistas es que por favor tengan mucho cuidado, que por favor tengan precaución, sobre todo los taxistas que utilizan el San Remo. De hecho, lo que comenzó a pasar es que muchos taxistas de San Remo tuvieron dos cosas loquísimas. La una era que solo la gente que tenía un San Remo solo operaba hasta las 6 de la tarde, y la otra era que incluso quien dice como para apiadarse de ellos, muchos taxistas comenzaron a ir con la mujer para que se apiade de esa persona. Cualquiera coge un arma, no les pones a tu mujer. Y es muy debatible. En realidad la mayor era en las mozas. Que era un arma, la que no importa, ¿no? La que no importa. Me tiene la cajuela. Me meto un GPS atrás. Pero pesa mucho, no es un cilindro de gas, no es la moza. Bueno, al final de cuentas se crea el Gremio Nacional de Taxistas para para resguardarse de todo lo que era el peligro de ser taxista por las noches. Entonces, una de las tantas veces que ellos salieron a delinquir con el fin de irse a farrear, comprarse ropa, tener dinero, que a propósito tomaban el taxi en la avenida Patria, por lo general. Pero la discoteca de ellos era arribita, era en la avenida Alfredo Pérez Guerrero y la 10 de agosto. Todavía hay esa discoteca, ahí al lado venden el Texas Chicken, es al lado. Al lado es una discoteca todavía de aperro, a la que todavía frecuentan gente, digamos. Un saludo a los amigos de la Central. No, ellos no van ahí. Ellos, los de la Central, no van ahí porque estas solamente van gente de San Roque, de la Libertad, del Panecillo. Y tú no vaya cuando quieres perder el teléfono. Sí. Es una onda muy difícil. Yo les invito a que se yo les invito a ir a ver que pierden el teléfono. Pero bueno, o sea, un poco, y de hecho este cuerpo tiene una cosa muy tenaz, ¿no? O sea, de que personas de este cuerpo comienzan a poner como una especie de taxistas falsos para poder llegar con eso. Y de hecho, sí consiguen atrapar a alguien. Es que uno de esos taxistas a los que le impactan con una bala, con un proyectil en la cadera y que le pasa rozando los testículos. Exacto, el que habíamos mencionado. Él es el que sobrevive y el que cuenta que son unos muchachos, que son unos chicos. Entonces la gente no lo puede creer. Pero me imagino que la banda, digamos, de Juan Fernando Hermosa le debe haber dado por muerto este man después del balazo. Claro, es que a pesar de todo... O se les escapó, se sabe no Dios. No creo que con un balazo en los testículos corras mucho. Es que le pasa por la cara. O sea, pero todavía entra. Sí. Y este man se avanza a botar se avanza a botar y aparece en un hospital del Valle de los Chillos. Y él dice, y él cuando le hacen la investigación... A ver. ¿Y dónde le dispara? ¿En qué sector, papito? Cerca del sector de Colombia. Es que tenían dos. O sea, ellos tomaban la Patria o les llevaban a Calderón. Es que había dos. O se quedaban por la parte de Conocoto o iban a la parte de Calderón. Entonces como pero de Conocoto. No, ¿qué pasa? Es que por eso es que la idea era llevarles a puntos extremos desalojados. Calderón y Conocoto. A lo que yo voy es ahí súper poblado como pero es como llegó al hospital. Es que la cuestión es que existía la avenida Simón Bolívar siempre existió.
una de las cosas que la gente no sabe es que esa avenida hizo Paco Moncayo, y no es así. Había desde tiempos inmemoriales esa avenida, pero era una avenida chiquita de tierra que tenía como de segundo orden. Sí. Claro, el camino viejo que le decían. El camino viejo. Entonces, No cuando te atoras, sino que el camino viejo. Camino viejo al valle. además que estamos hablando de un Quito rural, ¿no? Porque claro. en aquel Claro. tiempo Del Quito no es 91, un monstruo como el de ahora, Claro. por supuesto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este cuenta el perfil de ellos. Y una vez ya determinado el perfil, lo que hacen es identificarles a la banda, porque en una de las andadas que ya tenían, sabía justo esta banda de ellos, de la banda del terror, que así fue apodada, se habían subido en un taxi. Entonces ordenan, lógicamente, que le sigan. ¿Por qué? Porque al momento de que Luis Aníbal Quispe y Juan Fernando Hermosa son detenidos hace mucho tiempo en la correccional, ellos se dieron cuenta de que vivían juntos. O sea, todos ellos vivían juntos, no vivían en una especie de comunidad hippie y tanta cuestión. Entonces, el general Fausto Terán lo que hace es seguir, ha mandado a un agente a que le siga, y estos, al momento que le siguen, se dan cuenta que salen de una casa todos, ¿no? Le van siguiéndole, y el chofer, el taxista, era un policía. Y cae, pero no cae Hermosa, porque de hecho... Pero a ver, Él no vivía con ellos, o sea, él vivía con ellos, pero también vivían con su mamá. pero a ver, esta casona de la banda, no sé cómo decirle, la base. Sí, ok. Sí, base. ¿No? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos hermanos estaban? Se estima, es que nunca se tuvo un estimado real de cuántos eran los de la banda, porque de hecho, después cuando ellos caen, operan de maneras diferentes. Se estima que eran unas 12 hasta 18, 20 personas. Pero los que vivían en esa Full casa guambras, y hombres y mujeres. eran Todos guambritos. todos. Es que imagínate, eran guambras de la calle que se iban por problemas. De hecho, hay algo súper interesante, y es que al momento de que la policía les hace esta inteligencia, le capturan a la banda, que eran más o menos entre unos cuatro personas, que eran los cabecillos. Sí, porque en un taxi no te entran muchos, ¿no? O sea, imagínate, los taxistas en algún. Claro, es que, y ahí lo que pasa es que ahí no cae Hermosa. De hecho, uno de los de ellos es que cuando cae esto, ellos no estaban con Hermosa. Cae Quispe. Es que él vivía al mismo tiempo que vivía con ellos, también vivía con La su mamá. madrastra, ¿no? Bueno, la mamá que le crió desde tiernito, pero en realidad. O sea, el man tenía dos casas al cuento. Básicamente. Tenía dos casas, vivía en dos lados. Y cae, y en ese momento, cuando cae Quispe, él da la información de quién era, pues, el duro del MAM. Y ahí aparece. O sea, el soplón es el man. Sí. Claro. Y ahí lo que pasa es que el Ecuador se merienda un ladrillo, porque la persona que estaba aterrorizando Quito, que estaba llenando todos los titulares del país, no era un hombre, no era una persona atemorizante. Se topan con prácticamente un niño de 15 años, de ojitos miel, con un bigote pequeñito. Y ese era el que estaba aterrorizando. Además que era chiquitito. O sea, la fuerza... Era patucho. Sí, ahí Sí, se dan cuenta siempre que fue por patucho, esa cosa. razón le dieron una pistola y no un revólver. Yo no creo que hubiera tenido la fuerza para jalar un revólver. Los que americano. hemos tenido la oportunidad de disparar un revólver sabemos que es... Además que claro. suena Hay el video en internet que una chica dispara y se da con el revólver en la cabeza. también ha estado así, ¿no? Entonces, Exacto. ahí también te marca un escenario. El Ecuador Como se la mira. y ahí le dan el mote, pues. Ahí le dan el mote de el niño del terror. Lo que sorprende es la inteligencia. Esto le pone a la prensa. Sí, Claro, le pone a la prensa Es que la prensa ecuatoriana tiene esa peculiar manera de poner... Pero apodos siempre de- hemos. El Cuchara Caicedo. No, pero siempre. La metralla, la cuchara, ¿cómo es? La mamita Calderón, la metralla, el dinamita. Pero O sea, bueno, estos en el nombres tema de así. la crónica negra siempre ha habido ese tipo de motes. Creo que Latinoamérica es un poquito más sensacionalista, de ya llega el monstruo, pero oye, en Estados Unidos también ha hecho lo mismo. Pero bueno, aquí venimos en el escenario de que Ecuador se merienda este escenario, pero ojo, para ese escenario, para ese momento, estamos hablando del año 92, Hermosa llevaba alrededor de 8 taxistas muertos y 11 personas de la comunidad LGBT fallecidas. Pero no fueron los únicos crímenes. No es que él ya fue atrapado y se acabó el reinado del terror. No. Porque aquí aparece la segunda parte que a mí me aterroriza más, que es la justicia ecuatoriana. Pero es que ahí todavía no lo cogen, ¿no es cierto? Ya le cogieron. O sea, ya saben quién es. Ya, pues es que inmediatamente, claro, que Luis compañero. Aníbal le coge, claro. Y de ahí, lo mandan a buscar a él. La prensa llegó, pero no te puedes imaginar, rueda de prensa, y lo chistoso es que le sientan a él con el policía. Y comienzan a mandarse al diablo. Comienzan a decir... O sea, un espectáculo. Es
Es impresionante. Con Juan Fernando. Sí, porque... Y esto hay en red, o sea, hay en internet. Sí, los videos de Hermosa que se comienzan a decir, tú, pero vos fuiste el que me dio el arma. Yo no, vos estás mintiendo. Pero realmente algo es perpéntico. Ahora, además que sirve para reconocer cómo era el acento de los quiteños de los 90, porque hemos perdido mucho de nuestro acento. Él decía, ¿cómo? A ver, le decía, me encanta porque le dice, ¿cómo hubiera matado yo a tanta gente si usted no me dio la pistola? Usted es el culpable, le dijo. Y el policía, es que la inteligencia de este Juan Fernando Hermosa era tan increíble que dice. Pues que también es un rasgo de un psicópata, ¿no? Por eso es que yo les había comentado antes que la forma de él es la de macho alfa, porque los psicópatas que son ordenados son los líderes de lo que después se funda, que son las sectas. Ojo, que él ya estaba creando una secta. Una banda criminal en ese caso. Para mí era una secta porque todos ellos le rendían no solamente pleitesía en el lado, digamos, de matar a la gente. Eso es una mafia, ¿no? Él tenía relaciones sexuales con las personas que convivían con él, como un rezago en el inconsciente del incesto que había tenido con su hermana. Pero hay un escenario que ¿cómo le atrapa? ¿No? Solo en esto nomás es increíble porque al momento que ya les llevan, le dicen, ya hablemos de eso porque es muy interesante. Sí. Él lo primero que dice, mi nombre es Juan Fernando Hermosa. Él se hacía pasar como Juan Carlos Hermosa. ¡Wow! Nunca se iba a descubrir. Y de hecho nunca se supo. Es como cuando Superman se pone los lentes. De hecho, nunca se supo por qué se cambió. Es de las pocas cosas que no. ¿Quién es quién? Oye. Eres el santo. No, así no todo. Y en ese momento, pero se sucede una cosa. De hecho, la mamá de Hermosa era una persona que no tenía capacidad auditiva y se genera un escenario. Digamos que yo les voy a contar la versión de la comisión, la verdad que se dio después, y también el Jorgito nos va a un poco contrastar con lo que, porque esto de hecho generó un escenario hasta de debate de derechos humanos. Digamos que la versión oficial de la comisión de la verdad, entre la época de la policía, que ellos dijeron que Hermosa le mete 19 tiros recibió la mamá de Hermosa con una pistola que no tenía ni para esa capacidad. Después sale la idea de que hubo un cruce de balas, pero hay un dato no menor. Y aparte de las 9 milímetros que tenía Hermosa tuvo en su propiedad 2 granadas. Un granadazo, de hecho, le pega a una pared y cae sobre 2 personas de la policía. Fue tenaz como la tapa. Debe haber tenido 2 granadillas, ¿no? 2 granadas, güey. Pero 2 granadas. No, y aparte de tener la, que te digo, eso es claro, el Alejo está contando la preparación para botar una granada, o sea, no es así nomás. No, bueno, ahora, eso es lo que salió de la comisión de la verdad, y entonces comenzó porque era un cruce de balas. De hecho, pues que les acusan de negligencia a la policía que les atrapa. Y son sentenciados. Vamos con la parte oficial. Sí, esa es la parte oficial. Claro, que dice que Juan Fernando Hermosa, eso es lo que dice la policía, que dormía. Ese día estaba durmiendo con la mamá. Él era un niño del terror, pero era un hongo viejo en realidad. Claro. O sea, y que duerma con la mamá, que era sorda, pero no sorda totalmente, ¿no? Tenía un nivel de discapacidad, pero no era total. No existe la sordera total. No como para no ir un cruce de balas. No, para no escuchar. Y para sentirnos que no se siente. Es que es tan gracioso porque supuestamente que el man lanza la granada y la mamá no se levanta. Y después llega la policía y pa. Y que en la cama le masacran. Primero es el bombazo. Claro, y no se levanta. Y Juan Fernando Hermosa dice, mi mamá no se levantó. Levántate. Son esas granadas de confeti. No, es que no nos olvidemos que es la misma policía que cuando cayeron los Restrepo a hablar dijeron que peces fluviomarinos se comieron el cuerpo de los Restrepo. O sea, era una policía bastante interesante la de la época. Eso es una mierda. Pero bueno, de hecho, hasta la fecha de hoy no hay ninguna persona que haya caído presa por el caso del deceso de la mamá de Hermosa. Pero más allá de eso, el reinado de terror de Hermosa no acaba aquí. Es que, pero si le matan a la mamá, ¿qué va a terminar? La cuestión, si hay una inconsistencia más, lo que pasa es que ella llega a la ambulancia. ¿Qué? Llega a la ambulancia y le atiende a la señora. Ese es el parte de los bomberos, de los paramédicos, por ejemplo. ¿Y la señora que era un Nokia 1100 o qué onda? No, es que exacto. O sea, primero sobrevivió a 19 tiros. Aguantas 19 balazos y una granada, o sea. Dice que, y lo peor es que la policía es tan la policía de ese tiempo, ¿no? Tan caretuca que dice que el Juan Fernando Hermosa le mete 19 balazos y es el que lanza la granada. Y la señora entonces llegó la policía y dijo:
Buenas noches, caballera. Oye, cabo, se murió. Levántese para tomarle el parte. Claro, o sea, levántese para que... Y aquí llegó la policía y pa, toditos. Ahora, llegan, le capturan a él y cuando ya le llevan al penal García Moreno de inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? Que sale él dice, yo me llamo Juan Fernando Hermosa y en 6 meses cumplo 16 años. Y se queda Pero ¿cuál es el mensaje? Yo soy menor de edad. A mí no me pueden. No me pueden. No, ¿Cuánto le dieron? Y era foco la Es que le dieran por estar ahí. Es que no ¿Cuánto es tiempo, puta que... los 3 años. 1 año. 4 años le dieron. 4. Pero se fuga. Porque, o sea, y también... Es que ¿qué es la cosa? La ley ecuatoriana no estaba preparada para un Hermoso. No estaba preparada para nada para un Juan Pero, o sea, Hermoso. una cosa que me llama mucho la atención del caso es la frialdad del man al dar sus declaraciones. Sí, claro. O sea... Es una... Sacaba mi arma, me encañonaba al señor, le decía que no se moviera. El señor no se quedaba quieto. El arma. Le encañonaba al señor. Le decía que no se moviera, que no le iba a pasar nada. Con el cual el señor no hacía caso y se regresaba con... Una ocasión fue con unas llaves de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. Otra ocasión con una arma de fuego, un revólver 22. ¿A cuál carajo, pues? ¿A cuál carajo? A quien quiera. ¿A cuál carajo? A mí me está atentando con el reloj, señor. Usted está presionando, señor. Que me ensucia a mí. Yo soy muy honesto, carajo. Es toda la verdad y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. Además que él sabía. Y a la displacencia, ¿no? A los 4 meses se fue. Y un dato tenaz. Él, o sea, a la medida que se reía y se llevaba bien con Terán, pero a la par le dijo, yo te voy a matar. O sea, yo voy a salir de aquí, te voy a matar. Y era la segunda vez que se escaparía del Virgilio Y Guerrero. de hecho, esto sí pasó, se organizan, la banda de Hermosa se organizan el Virgilio Guerrero, y a pesar de que Juan Fernando Hermosa estaba ahí, de que toda una banda operaba ahí, de hecho también vamos a hablar una historia súper chévere que tenemos del Virgilio Guerrero, mía y del Tonka después, pero que en el Virgilio Guerrero solo resguardaba una persona. Solo una persona, solo un policía, y en este momento la banda de Hermosa ejecuta a la persona que estaba guardando. Pero eso, claro, ¿cómo? Una de las novias. Una de las novias de él le mete una pistola. Es que él era una celebridad. No sé cómo entró la pistola. Es que en ese tiempo ya Hermosa, tenemos que entender, o sea, Hermosa era una celebridad. Ya era el capo de la mafia. Era una celebridad, claro. la gente le tenía miedo. Ella no sale ya a botar al balde de caca. Ella cogió y pum. Hacerte caca. Ya le vació la... Luego, ¿por qué le funan al Tonk? Es que le hizo literalmente. Le hizo picadillos y le dio como... No sé, Le ejecuta 6 tiros. 6, 7 tiros, creo que o sea, casi le vació. Y, uno nomás Pero no, es que imagínate esa locura, en el momento. Y Hermosa se fuga, y de hecho en ese momento el gobierno de Borja ya no solo fue un problema nacional, comienzan a coordinar con la policía del Perú y la policía de Colombia, porque había el riesgo de que Hermosa se fugue. Y se fuga en efecto, y va para Colombia, a Bogotá. Y aquí es un caso tenaz, porque de hecho la policía colombiana no es que le atrapa. He estado trabajando de bartender y he dicho, gracias, ya, Gracias. Nos vemos la próxima semana. Entonces, en ese escenario, Hermosa se da cuenta de la durísima realidad de que ya no era el Star Talent que estaba presa, ya no era la persona que le iban a visitar todos los días. Al estar en libertad en Bogotá, Hermosa siente el hambre, siente la persecución y siente lo que es, ya no era Ecuador, era Colombia. Y Colombia, estábamos hablando que en la época de los 90 estaban en plena guerra con las FARC, y era un escenario súper más descarnado. Justo pasaba el reinado de Pablo Escobar. Y realmente, o sea, ahí, si aquí él era la estrella del mambo, en Colombia era uno más. Porque hasta canciones cantaban, Paraco tira balas, Perrillo tira balas. Y eso estábamos hablando de los 60. Negro tira balas, mi negro tira balas. Y Hermosa queda aterrorizada. Ahora es no me entiendes. ¿Qué le ponen el toque?
Ayuda. Definitivamente Toca ya no se va a hacer los transitos en Atacama. Entonces, ¿en ese momento le pueden hacer de la tía Paola? La tía que sea la tía Paola. No te hagas que te haga tu tía ahí. Tía Paola, momento. Okay. Entonces, en ese momento, cuando se da cuenta de que en Bogotá realmente ya no podía sobrevivir, el propio Hermosa es quien se entrega. Ellos dicen, ya déjenme ver, ya, por favor. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Y Hermosa se queda atrapado ya en el Virgilio Guerrero, pero él, o sea, digamos que ya con una actitud diferente. Claro. Incluso decían que el Hermosa que confrontaba a la prensa, el Hermosa que confrontaba a todo el mundo, era otro. Sí, es verdad. Porque la prensa le pregunta, le dice, ¿y tú estás arrepentido? Sí, o sea... Pero después de Colombia. No dice estoy arrepentido, o sea, dice, sí, yo hice, pero nunca menciona yo estoy arrepentido, sí, yo hice, y aquí es impresionante porque él y los amigos se inventan que cometieron la primera vez que les capturan, ¿no? Que cometieron esos delitos porque un general de la policía de apellido Lima les había encomendado esa misión. Porque supuestamente un taxista le había ultrajado a su hija. Todos se pusieron de acuerdo en eso, pero al final se demostró que era mentira. Pero dijeron, ¿cómo es el señor? También dijo, era chiquito. Que también, o sea, tenaz cómo dan con tanta información. Pero había en Lima que tenía ese problema, o sea, tenaz. Había unas declaraciones del man que decía que él hacía eso, ¿no es cierto? Porque los taxistas eran abusivos en la noche. ¿De eso estás consciente? ¿De eso? Sí, estoy consciente. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque muchos taxistas son abusivos de muchas maneras y me han ofendido de mi persona. ¿Cómo? No solamente. ¿Cómo te han ofendido? Son abusivos en una parte porque uno a veces se les coge de golpe de 8, 9, 10 de la noche. Una carrera que vale temprano 1.500 me han cobrado 2.500, 3.000 sucres en la noche. Cobros. Pero es que el taxista es muy abusivo. Dice, una carrera que vale 1.200 sucres me quiere cobrar 2.000. O sea, nadie mata porque te cobran caro. 800 sucres. No, por ahí, digamos, le vas... Te enojas, le pegas un patazo. Claro, porque también decía que los taxistas lo habían querido propasarse con el man y que de ahí el man... Y es que esto de hecho es un modus operandi que cuando caen los asesinos seriales tienden a esto, o sea, arrojar balones afuera y justificar el porqué. No solo los asesinos seriales, todos. En algún momento le hemos mentido a nuestros papás diciendo, ¿por qué rompiste esto? Porque mi ñaño me dijo, y mi ñaño ahí haciendo deberes, llega, ay mamá, y pa. No, y después, yo no. Claro, porque el problema era cuando el sol decía, mi ñaño me dijo. Hermosa, la larga, la corta, termina estos años y él, digamos que ya con un perfil súper más bajo, digamos, o sea, el Hermosa confrontativo ya no está. Da una entrevista para un estudiante del colegio Benalcázar. ¿Qué? Colegio Benalcázar. Imagina, los zapatos son del colegio Benalcázar. Saludo a mi colegio. Esos zapatos. Sí, es que es el zapato de la época mía del colegio Benalcázar. Ahí dice calzado Benalcázar. Y aquí está el logo. Mira, aquí está el colegio. Yo soy muy orgulloso de mi colegio. Un saludo para todos los de Benalcázar. A mí me encanta porque es un colegio ícono, símbolo del Ecuador. Además que se ubica en una zona muy bonita de la capital, Manhattan parece, ¿no? Iñaquito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que y la entrevista Hermosa, el pana llega este chico gordito, pequeñito, pensé que era algo del consejo estudiantil, ni sé qué, y le dice, pero se va con miedo. Asustado. El otro, en cambio, era parado así como que... perdón, todos hemos tenido panas que en el colegio se han hecho los gallos, ¿no? Todos claro, así, sí. A ver, Aguambra, ¿qué? O, a ver, me chamo, ¿qué? O sea, pero él era tan relajado y le decía, el otro niño gordito de la casa le decía, ¿cuál es el mensaje para la juventud? ¿Qué dice? Que sigan estudiando y que no hagan huevadas. ¿Por qué te metiste en la delincuencia? ¿Por qué me metí en la delincuencia? Porque quise experimentar cosas fuera del hogar. Esta es una entrevista para el Colegio Sebastián de Benalcázar. ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes del colegio sobre la honradez para que no pasen por lo que tú estás pasando aquí? Que no se metan en problemas porque el problema nunca lleva a nada. Pero imagínate cómo cambió, ¿no? O sea, el Hermosa que le confrontaba a un policía
a uno que le amenazaba de muerte. Que le amenazaba de muerte al jefe de operaciones, a un que se deja entrevistar por un chico de colegio. Cambió mucho y Hermosa cumple estas épocas y él con su padre adoptivo, él va para Nueva Loja. La gente decía que le tenían bastante recelo a la Guagre. No se identifican. Yo he trabajado y vivido ahí. Tú le dices Nueva Loja y dicen que es eso. Bueno, pero es que a la gente que va a buscar en el mapa le va a salir Nueva Loja. Entonces, cuando está el lavado de Nueva Loja, la gente le tenía bastante recelo. Hermosa comienza a trabajar de cobrador de buses y los pocos dinero que se ganaba, él se iba a los bares, se iba de farra, pero la gente le tenía bastante. ¿Y ahí en qué edad estaba el man? 20 años. 20. ¿Tú 4 años? A ver, a él. O sea, cumplió la condena completa en el Virgilio. 4 años, sí. Sí. Le tuvieron hasta que cumplió 20 Colombia años. Colombia la manzó. Sí, a los 20, no, 19. Esto es interesante porque el día que él está pegando los tragos en un bar, el dueño del bar le dice, ya, mijo, ya, vaya a ver, porque la gente aquí está brava con usted, que este, que el otro. Entonces, ahí, nuevamente... O sea, tú le puedes sacar un hombre de la calle, pero no le puedes sacar la calle del hombre. No puedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él nuevamente ha hecho el bravo y esas cosas. Ese día cumplía 20 años. Y ese día lo desaparecen. 2 semanas después le encuentran a él envuelto en un río, pero no, o sea, pero no les ha comido las serpientes, comes los peces fluviales. Fluvio marino. No. ¿Y qué cuando viste un pez ahí? El gato le comió. Del machangara. Se comieron los gatos. ¿Qué sucedió? Se la comieron los gatos. Dewey, estás confundido. Pregunté por la tía Helen. Se la comieron los gatos. Oye, pon a mamá o a papá al teléfono. ¿Hola? Papá, ¿qué le pasó a tía Helen? Se la comieron los gatos. Espera, Dewey sabe mejor lo que pasó. En los comentarios, yo marino. Dejen aquí, de hecho, una canción de Jaime Guevara muy buena. Claro. Dejen aquí en los comentarios si les gustaría que hablemos también del caso Restrepo. Pero a Hermosa le encuentran envuelto en una funda y está envuelto también en alambre de púas. Se le encuentran con rasgos pero ¿cómo? O sea, le encuentran con signos de tortura y cómo le deforman la cara. A Hermosa le pasan un tractor o un carro encima de la cabeza. Entonces, una llanta le pasaron encima, estaba totalmente irreconocible. Sí, hay una teoría de que no era él. ¿Y sabes por qué pienso esto? Porque nadie en sano juicio sale a la calle con un recorte del periódico donde aparece él, con, digamos, todos los crímenes. Es que en el recorte le encuentran en la billetera que él tenía un recorte que se habla además sobre el efecto que son genios, que son los mismos que dijeron que él mismo le ha metido 19 balazos. Ahora, eso también me parece bien raro, que cuando encuentran el cuerpo, ¿no? Que fue noticia nacional y el Ultraboom, tal vez internacional también, encuentran la billetera del man con los papeles y el recorte. Entonces sí es como que, o sea, si yo le desaparezco a alguien, por lo menos botó la billetera en otro lado. Obvio, pero es que ellos querían, o sea, los que le mataron, querían que sepan que es Hermoso. Era él, y sin cara, o sea, es que hay dos, como una espinilla. ¿Y esto pasó en qué año? No fue, esto ya es 92, 93. No, pues 93, 92 la trampa. No, pues 96, 97. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. 2 menos 2 es igual a 0, ¿te aseguro? Entonces, por eso es que tú recuerdas de eso. Y además, o sea, hay algo aquí porque... Ahí se me hace un efecto mundial. Entonces, dijo algo súper chévere al inicio y es que él dijo, yo recuerdo haber visto en el Canal 8 que le sacaban como si fuera algo espectacular, ¿no? Es que, claro, una película. Eran Don Alfonso ya estaba. Ya estaba. Ya era viejo. Cuando Dios dijo hágase la luz, Don Alfonso le dijo ¿dónde le está el medidor, joven? Cuando Dios dijo hágase la luz, Dios le preguntó a ¿cuánto va a cobrar? Claro. Ya llegó con medidor. Y aquí se abre un debate súper interesante. Sino que ayer Don Alfonso y la Tere. Oye, le jubiló a la Tere, ¿cachas que ella entró guaguita? No, a ver, a lo que iba con esto. Un escenario tenaz, o sea, de que, bueno, esta fue un poco la vida oficial. También hay dos hipótesis. Sobrevivió, no era él, y dicen que incluso gente cercana a Terán fue la que le mandó a ejecutar. Hay hipótesis que dicen que gente de los paramilitares le mandaron a ejecutar. Es que de los taxistas también. A ver, lo que pasa es que él denunció a la policía y les dieron de baja a 2 policías. A los que le habían, digamos, contratado, dado la pistola, claro, y las habían contratado para porque la otra era que el gremio de taxistas le había mandado a asesinar, ¿no? Y aquí ya se abre, y les hago la pregunta a todos, como dicen, abrimos la mesa de debate. Fue todo
los taxis. Como la cabeza ahí. Claro, como Chapa Costa. Irónico, ¿no? O sea, él mataba en un taxi y a la final, si es que era él, le ejecutó un auto, ¿no? Tenaz. Y aquí viene Futurama, el autolobo original. El autolobo original. Entonces aquí viene un escenario que es bien interesante. ¿Por qué? Porque se abre un debate social. Y yo les hablo de este debate. ¿Cuántos Juan Fernando Hermosa hoy en día en el Ecuador estarán activos? Porque si se ponen a pensar de una manera seria, Juan Fernando Hermosa acabó con 22, como dirían, con 22 pescados adentro. Marinos. No, se bajó a... O sea, 22 víctimas. 22 víctimas. ¿Cuántos Juan Fernando Hermosa actualmente están activos? ¿Por qué? Porque hace pocos meses vivimos como hubo todo un operativo para darse de baja a una cabeza de sicarios, y la cabeza de los sicarios tenía 16 años en un hospital de Quevedo, sí, en un hospital de Quevedo. Ya, es que verás, justo era lo que yo decía con lo que yo me acordaba de las noticias de esa época, ¿no? Que vos no veías, pues, Crónica Roja, ¿no? En la actualidad... ¿Cuándo comenzaste a ver Crónica Roja? Chuta, ¿qué será? Fue hace unos 8 años. Hasta ahí, cuando claro, sí. Es que ahí empieza. Claro, ahí empieza una ola. Eran las 10 de la noche cuando caminaba Taciturno escapando de los brazos de Morfeo, cuando el golpe de la luna. Entonces ahí ya te emocionaba. Claro. Es que eso no pasaba. No pasaba en la tele, por lo menos. ¿Y qué es lo que pasa? Es que ahora vos ves eso todos los días. Todos los días te aparece un muertito por acá que le falta la cabeza, que está colgado de un puente. Por minuto. Exacto. También está... Que 24 puñaladas por el mismo hueco. Y también porque comenzamos a vivir una guerra del narco, ¿verdad? Claro, es que es todo la ola de violencia creciente. ¿Y qué es a lo que voy? O sea, ahora, este caso de Juan Fernando Hermosa, el man era, digámoslo así, empírico, ¿no? Claro. Ahora... Y que también abre un debate, ¿no? O sea, si Hermosa es un sicario, es un ladrón, o es un asesino serial. Yo ahí, por ejemplo, perdón, pero es que acabas de decir que es espectacular. A lo que habíamos hablado antes. La gente hace carrera en el mundo del exacto, es que ahora hay academia. Yo no creo que sea tan empírico, verás. ¿Sabes por qué? Y menos ahora. Yo no sé si yo les había comentado que estuve viendo cuando hablábamos de las redes sociales, yo creo que mencioné que había visto un podcast de un tecnocumbiero que menciona que cuando él era niño él hacía cursos, hasta cuando ya estaba siendo ya el tecnocumbiero y todo lo demás, que había hecho un curso para robar en la calle, luego para robar carros, luego para robar casas. ¿Sabes por qué digo esto? Porque hay algo que me olvidé y es importantísimo para responder a la pregunta de que es o no es empírico. Ellos se encuentran con un referente, digamos, de la delincuencia aquí en Quito. El Cholo Sutil se llama. El Cholo Sutil es una persona clave en la vida de ellos, porque ellos les dicen a ellos no solamente robemos carros, robemos casas. Entonces, si estamos hablando del true crime, no solamente de la Crónica Roja, ¿qué es lo que pasa? Que al momento de que llegan a la casa de este Cholo Sutil, Juan Fernando Hermosa coge un taxi con estos manes y solamente coge y pum, le mató al taxista, ya no le robó el carro. Ya no le robó la plata, nada, solo le mató por matarlo, o sea, él se pudo haber ido. Llegan allá y ordena toda su secta de guambras, digamos... la banda del terror. Sí, la banda del terror. Que de alguna manera le inmovilicen a este Cholo Sutil. Y entonces Luis Aníbal Quispe iba a ser él el que le mata y le dice: no, yo no quiero que tú te ensucies las manos. Y es él el que coge, dice que no había visto a nadie que haya muerto más fríamente que este Cholo Sutil, sino que se había quedado así frío. Porque ellos viven por el delito, o sea, son personas que ya aceptan la natural fuerza de la muerte como si fuera un aspecto cotidiano. Entonces, en un poco volvemos a cerrar esto, ¿no? O sea, de que lo que estábamos hablando, la tesis de Ressler de la teoría del mal. Ahí vemos en Hermosa, es que vemos en Hermosa, vemos el tema de la enajenación y lo que es la crueldad animal en su infancia. Tenemos los eventos traumáticos con todo eso de que era adoptado su hermana y el contexto social, la pobreza necesaria, el contexto de la pobreza en la que le genera este tema de todo lo que sería el delincuente, la banda del mal y todo esto. Claro, es que, esa triada se genera y oye,
tenemos un asesino serial. Y de hecho, bueno, siempre la sociedad ecuatoriana ha sido violenta. En la misma época operaba el monstruo de Machala, en la misma época el monstruo de los Andes, el Camargo Barbosa, el Papucho de Roberto, el control de Muisney. Bueno, que ese no mató, pero la lucha. Pero era bien chévere. Yo me pongo, el reloj de güey. Yo me ponía a pensar, no sé, en la época de que pasó todo esto, no había redes sociales, no había nada, ¿no? Actualmente nosotros estamos viendo, y literal todo el mundo conoce en el Ecuador, que los grupos organizados de crimen organizado reclutan gente. Entre Ancón y Santa Elena hay zonas de tiro con marcas de llanta en donde les entrenan para dispararles a las motos. Correcto, ¿no? Entonces digo, o sea, Ancón y Santa Elena. Entre Ancón y Santa Elena. Ya. Vemos que Juan Fernando Hermosa, el man era empírico, ¿no? O sea, el man no tuvo una preparación. Ahora hay una generación que les están convirtiendo a eso. Claro. ¿Y cuántos habrán activos con un perfil similar, pero hemos normalizado tanto la violencia y el dolor que no lo conocemos y que literalmente creo que la justicia y la policía ecuatoriana no se dan abasto para poder responder a todos esos llamados? La justicia y la policía no está preparada para algo así. Realmente ya nos ganaron en ese sentido. Sí, correcto. Y yo creo que, por ejemplo, en la época, volviendo al 92, ahí era una alarma para empezar a preparar a la policía y no decir es un caso aislado, ¿no? Sino cuántos guambras están viviendo situaciones de riesgo de esta naturaleza como para empezar a actuar. Porque al final lo que la diferencia del man fue eso, ¿no? Y a la larga, a la corta, uno se encuentra de que... Claro, el man era el grande Fausto de Quito. Claro, el man cogía ¿qué Call of Duty? Con esto te mataba. Y creo que a la larga, a la corta y se moja en una pared. Creo Voy a hacer un código, baja un jet. El sombrero. Creo que a la larga, a la corta, Ecuador marca también esta historia B, esta historia negra, esta crónica negra que es necesario conocer porque también nos permite, en base a los errores del pasado, también podríamos revisar esas mismas posibilidades para que entendamos que el Ecuador sí tiene posibilidades de poder enderezarse, pero tenemos que conocer nuestra historia. Oye, yo creo que, no sé, es que eso también me parece debatible en el sentido de que no tenemos salvación, nos vamos a ir a la miércoles. Es que estas personas han existido, y a mi forma de ver van a existir hasta que nosotros nos convertamos en una sociedad superhumana, hasta que evolucionemos a un grado ya divino casi. Porque si nosotros rastreamos la historia de la humanidad, siempre han habido, y las van ahora Estados Unidos, vamos a ver la película de Joker, y sale un guambre que todito el cine ahí. No, pero es que verás, hay una nota, ¿no? O sea, nosotros conocemos solo los famosos. ¿Cuántos psicópatas? O sea, han estado, han pasado. Corrijo. Nosotros conocemos a los que hemos atrapado. Exacto. Es como la historia de los piratas. Solo tenemos la información de los que les agarraron. Y los Jack Sparrow. Entonces creo que a la larga y la corta nosotros tenemos que entender. O de los taxistas piratas. ¿De qué estás? Y que esto necesitamos conocerse. La historia no solo son los grandes relatos, no solo son las cosas que marcan el poder. Esto también nos marca nuestra historia como nación. Pero ¿saben qué también marca historia? Los regalos. ¿Por qué? Uy, sí, claro que sí. Me acaba de llegar una llamada de la línea 1800. Uy, qué miedo. Y nos dice que el episodio de esta ocasión, de este domingo, estuvo patrocinado por Opticom. Y tenemos un regalazo para todos ustedes, amigos, amigas que se encuentran en casa. Claro que sí. Para todos ustedes tenemos unas gafas alemanas estilo John Lennon de la marca Moxie Visibilia. ¿Y cómo nos podemos ganar esto? Claro que sí, únicamente tienen que seguir todas las instrucciones que están en nuestra cuenta de Instagram para que se puedan llevar este increíble premio gracias a Opticom. Así que tienen que seguirnos en nuestro Instagram y si te quieres publicitar aquí en la Liga de las Sombras, no te olvides, escríbenos en nuestro Instagram y puedes aparecer aquí en la Liga de las Sombras. Pero hagamos un rememoris. Tonquita, reflexiones finales. Bueno, primero yo creo que es muy importante empezar a tomar en cuenta la formación de los guambras, ¿no? Justo de la anécdota que decíamos que íbamos a contar y no les voy a dejar con la picando. Yo cuando estaba en el colegio y en vez de premilitar a mí me tocó hacer acción social y me llevaron a dar clases es como alfabetización. Exactamente, algo así ya. Me llevaron a dar clases en el Virgilio Guerrero.
Bien raro esto de que Wambras enseñan a otros Wambras, ¿no? Claro. Peor un Wambra que yo una cara original. ¿Y qué te decían? Dicen, profe. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo llegué y se paraban cuando estaban todos. Ah, sí. A ver, no, pero ahí daba más miedo, chincha. Ahí daba más miedo porque se paraban y eran más grandes que yo, ¿no? Claro, ¿Y qué es lo que pasa? Yo llego allá y me topo con la realidad de lo que es la penny de menores, ¿no? En la que veo uno de 19 años. Es como que, ¿qué haces aquí? ¿No? Me dice, claro, es que me dieron 4 años, pero me cogieron 2 meses antes de cumplir 18. Y está ahí con otros Wambras, ¿no? Y literalmente abusándose del resto, porque era más grande. No, y literal era enorme, el man medía 2 metros, ¿no? Y solo podías estar, la sentencia máxima es de 4 años nomás, ¿no? Claro. Me topo con un chico tendría unos 14 años, muy retraído, que no sabía escribir y tenía como que un tablercito en la mano, ¿no? Y él nos contó muy abiertamente lo que había hecho y había ejecutado a sus padres por ser un matrimonio en incesto, y él había leído que, o sea, bueno, le habían dicho que esto era pecado. Entonces en su versión y los ejecuta. Y en el mismo pabellón, digamos, en un sector, un chico que era del colegio Dillon, que se había sacado el carro del papá, se había chocado y estaba roto el brazo. Pero mira, entonces, convivían en el mismo espacio. En la misma clase, loco. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, literalmente nosotros con mis compañeros les estábamos enseñando las letras. San Remo. ¿Ya? En los pasillos, uno de los chicos que estaba como que de los mejores comportados, que digamos sería como el caporal de ahí, nos dio el tour, ¿ya? Y nos enseñó cuál era la celda de Juan Fernando Hermoso. Era una celebridad. Y dentro de él lo tienen como, porque uno les preguntaba a los Wambras, ¿no? En las dinámicas, me acuerdo clarito que les decíamos como que, ¿y qué quieres ser de grande? Y más de uno nos decía, quiero ser como Juan Fernando Hermosa, que mi caso se conozca. Y otros nos decían, lo mismo, pero que no me cache. Wow. ¿Qué quieres ser de grande? Taxista. Claro. y una nota súper dura, y era ver que la seguridad de este complejo era menor que la que había en mi colegio. O sea, ¿De qué tamaño eran las? Y ahora todo. O sea, bueno, cuando yo estaba ahí veía que, claro, el primer muro era como que de unos 50 y le habían subido hasta unos 2 metros 10 y arriba tenía vidrio, pero era como que... ¿De qué año estamos hablando? Esto es 2005. 2005. Chicos, ahora yo les cuento la anécdota. Las botellas rotas que les cuento la anécdota mía. Los pájaros asustan. Una cosa, por es que este caso me impacta a nivel personal, es que mi padre, él fue guardia en la época de Hermosa del Virgilio Guerrero. Mi padre, por suerte, él no estuvo en los días cuando ejecuta Hermosa, pero sí cuenta que él estuvo un día que casi hacen esto. Una banda rival de la de Hermosa, mi papá estaba haciendo seguridad, les contaba, era uno solo de seguridad, mi papá estaba haciendo seguridad en esa época. Y ¿cómo se llamaba esa banda? La del... Los Feos, ¿no? Justo tú dijiste algo de Dara. De los mamás. Y esos eran los rivales de ellos. Y le sueltan el dato y le dicen, vea Don Pato, ellos están guardando en los zapatos y en las medias navajas y le van a matar hoy noche, van a escaparse. Como le da el chivato, mi papá, eso sí, más grande que ellos, era mayor que ellos, le agarra y le mete una paliza a casi toda la banda de los de Hermosa, y esa noche no lo hacen, pero mi papá ya se mosquea de que ese trabajo estaba muy peligroso, que eso era muy jodido. De hecho, mi papá, eso cuenta, o sea, que él le conoció a Hermosa, y Hermosa más bien en la calle era una persona retraída, tranquila, los acelerados eran los otros, pero él era como más... Una de las cosas particulares de la vida de él es que jugaba muy bien el vóley, ¿no? Él se ponía a jugar con los policías, claro, con los policías, con los... De hecho, por eso se llevaba bien. No, de hecho se llevaba bien con Terán, por eso. Con el Yunda. Se llevaba muy bien, o sea... Ahí sí, con un Baby Yunda. Y dice que él jugaba, le daba a los policías con la chulla. O sea, claro. Y a nuestra distinguida audiencia les invitamos a que vean los videos de él en Instagram y en YouTube, cómo los policías jugaban con Fernando Hermoso.
Entonces era como muy amigo y por eso es que, o sea, en ese sentido, o sea, yo digo, qué asco. O sea, que este nazo, o sea, como la seguridad, o sea, como digo, o sea, a mí siempre que cuento cosas de True Crime del Ecuador, más que el asesino en sí, a mí me da terror el sistema penitenciario del Ecuador y las leyes ecuatorianas. Correcto. Pero bueno, a ver, vamos haciendo las reflexiones finales y nos vamos a iluminar. Comenzamos. Claro, bueno, para finalizar, es muy importante que no romanticemos esto, no ponerlo, wow, es que esto, como decían, ¿no? O sea, claro, yo quiero llegar a hacer esto de grande, o sea, creo que no es la manera correcta, o sea, no creo que... Hasta los 20 años, ¿no? Exacto, o sea, no creo que vivir de esa manera es lo correcto, ¿no? Sí, siempre a veces creo que es mejor esforzarse y conseguir lo que uno quiera, ¿no? Pero bueno, es decisión de cada uno de ustedes, nosotros nunca tendremos la verdad absoluta y es bueno, como lo hicimos aquí, recordar, volver a vivir. Yo desconocía algunas cosas que únicamente, así como también lo dijo Jorge hace unos segundos, únicamente lo que más me da es asco. Así de sencillo, o sea, no, para nada puedo aplaudir, para nada puedo decir, hey, vamos a reconocer esto, o sea, creo que nada. Y es el mensaje para todos ustedes, si es que alguien está escuchando y ve que alguien está, como dicen ahorita, en malos pasos, pues es momento de actuar, amigos. Únicamente eso, nos vemos la próxima semana. Jorgito. Ahí, bonito eso, ¿no? De porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. Esto de una parte, una canción del Tri. Pero es así, si quieren vivir más, o sea, digamos boludos, no quieran seguir el camino de alguien que murió a los 20 años aplastado por un tractor, tortura. Posiblemente, ¿no? Porque sí. Bueno, claro, o sea, mira, contrasta muchísimo con el caso, por ejemplo, de David Romo o de los hermanos de Trepo, ¿no? Que ellos eran inocentes, desaparecidos por la Policía Nacional, claro. En un caso otro no se sabe. Pero en cambio, en el caso de Jofrán del Mozo es un pillo. Un bandido. Correcto. Es un guambre que había que darle una buena tunda y dejarle ahí en la cárcel con psicólogos, con psiquiatras, porque, bueno, en ese tiempo el Estado no tenía, como ya había mencionado, el presupuesto por preso era de $1 mensual. Pero sí, hasta ahora no hay reformación. No, pues, creo que tampoco hoy en día las leyes ecuatorianas están preparadas para ese tipo de casos. No, menor de edad con ese nivel de sadismo. Yo creo que en ningún lado la policía va a estar preparada, porque lo que había mencionado igual en Estados Unidos o en Dinamarca o en cualquier otro país del mundo, esto siempre va a pasar. Lo importante no es saber que esto no va a pasar, porque va a pasar. Lo importante es hablar con nuestros hijos, con nuestros hermanos menores, correcto, con nuestros primos, con nuestros sobrinos y decirles, vean hijos, o sea, si ustedes hacen estas cosas, al final el crimen no paga. El único camino que tiene un delincuente o es la cárcel o es el cementerio. Se acabó, lejos de chistes, lejos de parodias y toda la cuestión de peces submarinos y así. Lo que hay que decir es, si vos te dedicas a hacer el daño para satisfacer tus necesidades pelotudas de ir a bailar, de estar con chicas, al final eso va a terminar, porque te vas a romper el alma, o sea, tu alma se va a ennegrecer hasta tal punto de que ya no te importe coger y asesinar, o sea, que ya te produzca un placer, claro. Entonces, mi consejo es ese: hablemos con las personas que están en nuestra casa, sobre todo con las personas muy pequeñitas, aunque también podemos hacerlo con quien está en la adolescencia, porque ahora la sociedad, a mi modo de ver, es más inmadura. Había dicho de modo de chiste hace un rato, que ahora los chicos están jugando Free Fire, esas cosas, y que bueno, que también sirva para que los videojuegos no estén criminalizados ni estigmatizados. Que porque te gusta GTA, que porque te gusta Fortnite o esas cosas vas a hacer esto. Él no tenía nada de eso. No. Él que tenía, ni había Crónica Roja en ese tiempo. O sea, él no podía de alguna manera ser alguien alienado por el sistema de los videojuegos, porque no existía. Tarantino no sacaba ni su primera película. O sea, y aparte, ¿cuántos cuarentonas existen que no son fontaneros? La violencia siempre. Ahora, eso nada más. De mi parte, qué gusto que nos hayan podido acompañar. Supongo que con este video ya llegamos a los 100 suscriptores. Ojalá. Es algo tan hermoso para nosotros, porque ver este canal comenzando practicando, ¿no?, en una cancha de fútbol, y luego ahora pues ya un poquito más y así la mejor, ¿no? Entonces, de mi parte, nada más eso, conversemos con la gente, no romanticemos. Me sumo a esto de, y a mí no ponen Centro Correccional Juan Fernando Hermosa, ¿no? Exacto,
Le van a poner el nombre de la calle. Fue Fernando Hermosa. O sea, por mí me sale correr a decir, no, él no fue un chico. Y pongamos la secretaría con Fernando Hermosa. Chicos, en líneas generales. La secretaría de la felicidad a esto. Ya no se nota que les duele la política. Chicos, en líneas generales, tenemos que recordar la historia. Bienvenido se lanza Pedro Freire por el partido con Fernando Hermosa también. Déjale a mi Pedro, hijo de su madre. Déjale, Pedro. Firma la carta de María. No me meto con el país, verás. Chicos, en líneas generales. Ya no por políticos. Pero en líneas generales, chicos, para que vean que el país se lanza por el. Y que va y chimbea este man, pero bueno. Luis Aníbal Quispe. El que le chimbeó. Chicos, tenemos que ir viendo bien, o sea, la historia, cómo se refleja a largo plazo. Y tenemos que entender algo. El recordar la historia nos permite ver errores. A veces creo que la sociedad ecuatoriana adolece, que conoce los errores, que conoce la historia, pero se vuelve a tropezar en los mismos errores. Entonces, para eso sirve la historia, para poder recordarle y poder tener un ojo crítico y poder avanzar. Y señores, pondrán taxímetro. Si no les va a decir ahí, se va a enojar mucho. Ya cogerán en la noche nomás carreras. Entonces, chicos, en líneas generales tenemos que recordar la historia para no repetirla y, como yo siempre digo, lo más importante es el tiempo, como el tiempo que ustedes nos han dado en esto, lo que es la Liga de las Sombras. Les agradecemos muchísimo, esperemos ya llegar a los 100 y sobre todo que este espacio se haga más común. Les invito mucho a que dejen en los comentarios qué va a pasar cuando llegamos a los 100 suscriptores. Y vamos a... bueno, es que hay algunas dinámicas. Se ha propuesto que nos puedan llamar. Yo digo, les invitamos a un ¿Qué se les da algo? Cebolla. Vamos viendo. O que también que pueda grabar con nosotros. Sería chévere. En Carapungo. en mi tierra. Un abrazo enorme, Carapungo Calderón. Chicos, también una cosa súper importante que me parece chévere recordar es que nos sigan en nuestras redes sociales, por favor, no se olviden, eso nos ayuda un montón para que ustedes se enteren cuando subimos nuestros podcasts en Instagram, en Spotify y en líneas generales. Les digo, nosotros grabamos 4 veces el podcast. Creo que el fantasma de Hermosa se nos poseyó este tema porque nos dio palo este podcast, pero sacamos esto adelante, nos casi me estafa el del agua también. Del agua. Chicos, en líneas generales, manantial. Este esfuerzo es para ustedes, este esfuerzo es por y para ustedes, para las sombras. En líneas generales, ¿qué tal si me apoyan en esta vez? ¿Y tú? ¿Quieres ser miembro de la liga? Un abrazo, ¡feliz domingo!